y me muevo. Ok, entonces vamos a dar un recordatorio de estructura atómica. Ya habíamos hablado con respecto a la presencia de el átomo como unidad básica de nuestra materia. Decíamos que independientemente de los modelos que ya habíamos estado hablando, como lo vemos aquí en la pantalla, del modelo de Dalton, del modelo de Thomson, de Rutherford, ¿sí? De Bohr, y este último que fue el mecánico cuántico, ¿sí? Pues sabemos hoy en día que nuestro átomo, ¿sí? Está constituido básicamente por protones, electrones y neutrones. Ustedes, con la actividad anterior del día lunes, pudieron construir un átomo y pudieron estar en contacto. ¿Qué pasaba si ponías más o menos en lo que era esta estructura o este modelo, ¿sí? Del átomo, ¿no? Entonces, ustedes ya tuvieron esa experiencia y ya en este momento pues deben saber identificar perfectamente quiénes son los protones, los electrones y los neutrones. Vamos a ver que a lo largo de la historia de los modelos atómicos, pues se fueron descubriendo ciertas características y ciertas propiedades de ellos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante estudiar al átomo o la naturaleza misma del átomo? ¿Qué importancia tiene el que yo sepa cómo está constituido un átomo? Aquí de esta imagen, alguien que me quiera, pueden abrir su micrófono con toda confianza. ¿Y quién me quiere contestar esta pregunta? ¿Por qué estudiar el átomo? Porque absolutamente toda la materia y todo lo que conocemos está constituido por átomos. Sí, muchas gracias. ¿Quién más? Yo creo que porque básicamente toda nuestra existencia se la debemos a un simple átomo y pues lo que busca en general el hombre es una explicación acerca de su propia existencia y creo que podríamos interpretar de alguna manera que estudiar el átomo es darle esa explicación. Sí, muchas gracias. Estos dos comentarios pues me resuenan bastante, ¿no? Porque si nosotros no conociéramos, o sea, si no supiéramos, por ejemplo, aquí esta manzana, como por qué se oxida, ¿no? Los procesos de corrosión, por ejemplo, que tenemos aquí, o sea, qué tan importantes son y cómo la humanidad o cómo el hombre dijo, bueno, si esto se está corroyendo, ¿cómo voy a evitar que no suceda? Porque al final de cuentas, cuando un metal entra en contacto con el oxígeno, pues se forma un óxido. Pero si eso va a generar un desgaste en una pieza, ¿cómo voy a hacer para evitar que esto suceda, no? Entonces, pues surgen los recubrimientos. Pero ¿cómo voy a generar un recubrimiento si no sé cómo lo voy a fabricar, no? Ahora aquí, en esta imagen vemos dos sustancias que están fosforeciendo. O sea, ¿cuál es la razón de que tengan estas propiedades? No sé si ustedes, por ejemplo, han ido aquí en Tlaxcala, en lo que es en los meses de junio, julio, agosto, están las luciérnagas. Y es un espectáculo impresionante el ver cómo esos animalitos, pues tienen esa brillantez tan importante, ¿no? Y bueno, así muchos fenómenos que podríamos ir hablando, ¿no? El simple proceso de cocción, ¿no? El simple fuego, la transformación del petróleo en todos estos productos, los cerámicos, y bueno, creo que me quedé corta con la imagen, ¿no? Pero pudiéramos ir hablando de tantísimas cosas que se pueden ir llevando a cabo, que es importante estudiar al átomo, ¿no? Cuando yo entré a estudiar química, le preguntaba a una maestra que me daba química en la prepa y le decía, es que ¿qué estudian en química, no? A mí me intriga, ¿no? Y me dijo, vas a estudiar la estructura atómica y con eso vas a resolver muchas cosas. Y yo en ese momento no entendía, ¿no? Dije, ¿cómo que voy a estudiar la estructura atómica? O sea, no me quedaba claro qué era eso de la estructura atómica o por qué era tan importante para un químico aprender esto, ¿no? Hoy en día sé que si nosotros sabemos estructura atómica,
podemos transformar a la materia, como bien comentaban las compañeras, y cambiar el mundo, ¿no? De alguna manera, todos los avances tecnológicos han sido a base de todas estas transformaciones y cambios, ¿no? Entonces, una de ellas es entender las reacciones químicas, ¿sí? ¿Por qué se llevan a cabo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué contextos? ¿Qué parámetros, ¿sí? Debo de tomar en cuenta? ¿Sí? Porque imagínate que no sepa, pues bueno, ya exploté todo, ¿no? O no se va a llevar a cabo, o estoy gastando muchos reactivos. Es decir, tenemos que entender perfectamente todos los sistemas, ¿no? Entonces, aquí les puse un resumen, ¿sí? Muy pequeñito de cómo evolucionó la historia del átomo desde Leucipo y Demócrito con el término sin división, que bueno, hoy sabemos que pues sí se divide, pero en esa época pues no se sabía, ¿no? John Dalton, acuérdense que teníamos la conservación de la masa en la ley de proporciones múltiples y definidas y la ley de la composición constante, ¿sí? Thomson introduce el concepto de electrón a su modelo atómico, ¿no? En el budín de pasas, si ustedes se acuerdan. Rutherford, con el experimento del bombardeo de la lámina de oro con partículas alfa, propone el modelo del sistema solar. De ahí, Bohr, vayan viendo las fechas, que a mí me interesa, me gusta mucho ver cómo evoluciona el átomo. Bohr establece los niveles energéticos del átomo, ¿sí? Y al primero que explica, lo comentaba con ustedes la clase pasada, es al átomo de hidrógeno, ¿no? Él se quedó con el hidrógeno, ya ni siquiera el helio, ¿no? Pero bueno, el modelo fue muy importante, establecer los niveles energéticos, la cuantización de la energía, fue algo maravilloso. Para el 24, pues de Broglie, si se acuerdan, ya habíamos hablado de él, establece la naturaleza dual del electrón, ¿sí? La onda partícula como tal. Para el 26, 2 años después, y no fue mucho, Schrödinger, que es un alemán, ¿sí? Propone la ecuación de onda para el electrón, una función de onda matemática, y cuando esa función de onda matemática se resuelve, ¿sí? Encuentran valores energéticos permitidos para los electrones, y aparecen los números cuánticos, ¿no? En donde ya habíamos hablado que estos números cuánticos NLM, perdón, aquí me faltó ese, me indican el nivel energético, la forma del orbital, la orientación del orbital, y el S, que me faltó aquí, lo voy a poner, me indica cómo gira el spin electrónico, ¿no? Además, también aquí en este año, Heisenberg propone el principio de incertidumbre, porque no sabían dónde estaba el electrón, ¿no? Ni dónde se encontraba en velocidad, en posición. Y la siguiente fecha, que es en el 28, Chadwick descubre al neutrón, ¿no? Y con eso termina la historia de la construcción de lo que hoy sabemos que es el átomo, ¿no? Y bueno, ha seguido evolucionando en estos años, pero fue una gran aportación de cada uno de los científicos. Es un trabajo colaborativo de muchísima gente que estuvo trabajando, ¿no? Entonces, esta clase la voy a centrar básicamente en trabajar los símbolos que son importantes para describir a la estructura atómica del átomo, ¿sí? Vamos a pensar, o bueno, se pensó en un elemento cualquiera, háblese hidrógeno, háblese helio, boro, carbono, azufre, nitrógeno, uranio, o sea, el elemento que tú gustes y mandes, se representa de esta manera, siendo X, en donde Z, este número Z, representa lo que nosotros llamamos número atómico, ¿sí? Este representa el número atómico, ahorita vamos a verlo con ejercicios, y A representa la masa, el número de masa, ¿sí? Ahorita no se preocupen, lo vamos a ver, vamos a representarlo con Z, representa, ¿sí? Z representa el número atómico, y ese número atómico representa el número de protones que tengo yo en mi elemento, ¿sí? El número de masa no es otra cosa que la suma de los protones y los neutrones. Pero bueno, ahorita vamos para allá, nada más quería mostrarles esto como un pequeño resumen
de lo que hemos estado viendo ahorita para que vean por qué llegamos a esta parte, ¿sí? Entonces, de los fenómenos más importantes que han sucedido a lo largo de la historia, ¿sí? Para toda esta construcción del átomo y de entender quién es el número atómico, quién es el número de masa, cómo calcula el número de protones, el número de electrones, ¿sí? Suceden varios fenómenos a lo largo de la ciencia, ¿sí? Uno de ellos, uno de los más importantes, fue en 1895, que está dentro de la historia del átomo, si te das cuenta, ¿sí? Que tiene que ver con el descubrimiento de los rayos X, ¿sí? Ya mucho tiempo antes, ¿sí? Becquerel, ¿sí? Ya había descubierto la radioactividad, ¿sí? De las sustancias, pero no había sido como el boom tan importante que se dio, porque no solamente vamos a hablar de Röntgen ni de Becquerel, también en esa época fue muy importante el trabajo de Marie Curie, ¿sí? Y de Pierre Curie con respecto al descubrimiento de la radioactividad de ciertos elementos. Por ejemplo, Marie Pierre Curie, pues fue el polonio, ¿sí? El que descubrieron polonio, le pusieron polonio porque evidentemente, pues, ella era de Polonia, ¿no? Entonces, fueron grandes descubrimientos, pero no se sabía, ¿sí?, qué era esa radioactividad y no sabían qué tan peligrosa era, ¿no?, por el tipo de radiación que se estaba generando o que se genera. Entonces, los principales tipos de radiación, ¿sí?, son los rayos X, que fueron descubiertos por Röntgen, y los rayos gamma, ¿sí?, que fueron por Becquerel y Marie Curie y Pierre Curie. Entonces, los rayos gamma, ¿sí?, dentro de los rayos X, vamos a ver después el espectro electromagnético, los energéticamente más energéticos son los gamma, y de ahí siguen los rayos X, ¿no? Entonces, son sumamente penetrantes, sumamente energéticas, y hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Entonces, estas partículas, ¿sí?, evidentemente están dentro de los átomos que se llaman radioactivos, ¿no? Y tienen algunas características que son especiales. Entonces, la radioactividad fue un fenómeno que se descubrió en esos años, pero no se sabía cuál era el impacto que se tenía en cuanto a la salud, ¿no? No quiero decir con esto que la radioactividad es algo negativo, ¿no? Ha sido de gran ayuda a la humanidad porque, bueno, pues hoy sabemos todo lo que es la medicina con cuestiones de radioactividad, ¿no? En el caso, por ejemplo, te toman una placa, ¿sí?, y pues es para ver el sistema óseo, ¿no? O mucho tipo de radiación, por ejemplo, que se utiliza en quimioterapia, es a través de este tipo de partículas que son las que dañan, bueno, van directamente, ojalá fueran solamente a las células cancerígenas, pero pues se van a todo, ¿no? Pero es un método como tal. Entonces, y así como esto, pues muchas cosas. Hoy les voy a dejar una lectura para que vean los aportes de radioactividad. ¿Ok? Bueno, déjenme continuar. Entonces, ¿cuáles son las propiedades fundamentales de las partículas? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos ya como tal de las propiedades del átomo, pues decíamos que está constituido básicamente de electrón, protón y neutrón. Si nosotros quisiéramos hablar de la masa, ¿sí?, pues vean la masa que tienen. O sea, es una masa, el electrón es 9.1, bueno, aquí 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. O sea, pues yo creo que no, estos han sido cálculos, porque hasta ahorita, pues como que nadie ha medido 10 a la menos 31, ¿verdad? Son cálculos, estimaciones que se hicieron con respecto a la masa del átomo, ¿sí? El protón y el neutrón básicamente son iguales, ve la diferencia en cifras significativas. Todo el mundo, bueno, todos manejamos 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿sí? Ahora, algo importante destacar, aquí tengo a la masa, que está en kilogramos, pero aquí tengo algo que dice UMA, y ustedes van a decir, ¿y esto qué es, no? Pudiera sonar como algo financiero, porque también hay UMAs financieras, pero en este caso no.
este caso de UMA surgió durante esa época, y se estableció que la UMA, ¿sí?, me representa la unidad de masa atómica. ¿Y cómo surge? En el Sistema Internacional de Medidas existían, pues, unidades para la masa, que eran los kilogramos, para la longitud, que era el metro, ¿sí?, para la temperatura, pues, que eran los grados centígrados, Fahrenheit, Kelvin, para la presión, ¿sí?, pascales, torrs, atmósferas, y pues así todo el sistema de unidades ya existía, pero no había una unidad de medida para la materia. Decían, bueno, ¿cómo vamos a estar nombrando a los átomos propiamente si son tan pequeñitos, ¿no? Todavía no se tenía estos cálculos, pero ¿cómo se le iba a decir? O sea, no había algo como para explicar. Entonces, a los científicos se les ocurrió ponerle unidad de masa atómica. Entonces, en algunos libros tú vas a encontrar unidad de masa atómica. Esa unidad de masa atómica se refiere a la cantidad, ¿sí?, de masa que tiene un átomo. Y como te das cuenta, pues es una unidad. En el caso del electrón, como es tan chiquitito, es casi cero. El protón y el neutrón, pues sí se establece que es una unidad, pero el electrón, pues no, casi nada. Aparte, estas partículas tienen una carga, y hoy sabemos que esa carga se mide en coulombs, ¿sí? Entonces, el electrón es menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, el protón, pues que es el contrario, pues tiene carga positiva, y el neutrón, al ser neutro, pues tiene una carga cero. Entonces, podemos representar a la carga menos 1 para el electrón, más 1 para el protón y 0, ¿ok? El diámetro atómico es de 10 a la menos 8 centímetros, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, o 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Si nos referimos a la unidad que estamos trabajando con. Cuando hablamos a nivel atómico, tenemos que hablar de angstroms, ¿sí? Y bueno, esto es con el núcleo, ¿no? 10 a la menos 13, que es el núcleo. Entonces, fíjate, esta es interesante. Dice, el átomo más pesado tiene una masa de 4.8 por 10 a la menos 22 gramos y con un diámetro de solo 5 por 10 a la menos 10. O sea, son cantidades súper chiquitititas que difícilmente nos podemos imaginar. ¿Ok? Otra cosa importante en los átomos, aparte de la masa, de la carga, de estas características tan importantes de radioactividad, en algunos de ellos, aclaro, porque no todos, ¿sí? Otra cosa importante es que los átomos tienen esta capacidad de absorber y de emitir luz, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hacen? Pues lo hacen por esta propiedad que mencionaba de Broglie, que se comportan como una onda, ¿no? Entonces, al ser una onda, viajan, ¿sí?, a través de la luz, y entonces tienen esta gran capacidad de poder emitir o absorber luz. Y yo creo que algunos de ustedes, o todos hemos visto el arco iris, ¿no? El arco iris es la representación, ¿sí?, de un espectro electromagnético de la luz visible, ¿sí? Es lo que el ojo humano puede ver. Cuando una muestra, ¿sí?, cualquiera, por ejemplo aquí, ¿sí?, es excitada con luz, ¿sí?, esta luz viaja en forma de ondas. Déjenme ver si tengo la pluma. Esta luz, ¿cómo es que viaja? Pues viaja en forma de una onda, ¿sí? La muestra excitada viaja en forma de una onda, llega, choca con la muestra. Esta es una muestra, aquí le voy a poner M. Es mi muestra. Esta muestra puede ser puede estar constituida de cualquier elemento, ¿sí?, el que te puedas imaginar en la tabla periódica, o de varios elementos constituyendo un compuesto, ¿no? Entonces, cuando esta radiación electromagnética choca con el átomo, lo que hace es que hay procesos de absorción, procesos de emisión, ¿sí?,
procesos en donde la luz pasa, que se dice transmisión, ¿sí? Fenómenos de dispersión, y esto ocasiona que la luz pueda ser dispersada. Y nosotros esto lo podemos ver o lo podemos observar en un espectro de emisión, ¿sí? Esto evidentemente nuestros ojitos no lo ven, sino que lo ven equipos, ¿sí? Ya les voy a ir enseñando poco a poquito, ¿sí? Yo lo que vería, porque no voy a ver esto, yo lo que voy a ver en un equipo, ¿sí? Posiblemente, es pues una banda, ¿sí? Que está asociada con este espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, estos diferentes colores están asociados a, por ejemplo, lo que está en negro es donde no absorbe, y aquí esto es lo que emite. Los colores que yo veo es lo que emite. Por eso les decía que los colores que nosotros estamos viendo es el reflejo de la emisión de la luz, ¿sí? Es un reflejo. Cuando lleguemos a esa parte vamos a trabajarlo mucho mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este ejemplo es el que les ponía el arco iris, que lo hemos visto la gran mayoría de nosotros. Y hay otros ejemplos, por ejemplo, los espectros de absorción. Aquí, por ejemplo, tengo al sol. Aquí tienen una rejilla y pasa la luz y se ven ciertas líneas, ¿no? Espectrales. Esto lo podemos ver en un espectro, pero creo que seguramente ustedes también lo han experimentado. No sé si, por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y hay una cortina, por ejemplo, en la noche, y tú ves a través de la cortina, se ven como que si la luz, como se vieran ciertas estrellitas, no sé si les ha pasado. O si van en un carro, ¿sí? Y el carro ilumina ciertas partes, puedes ver así como que ciertos fenómenos de la luz. Eso tiene que ver con los procesos de absorción, ¿sí? Pero bueno, no voy a detener mucho en esto, pero también son efectos que se llevan a cabo en la luz. Entonces, estos fenómenos asociados de la luz tienen que ver con la cuantización de la energía, ¿no? Y con cuestiones de Max Planck. No voy a detener mucho en esto, simplemente hablar de que la energía, ¿sí? Es igual a H, que es una constante, por la frecuencia, o sea, la frecuencia con la cual sale la luz. Pero bueno, eso me lo salto porque lo voy a ver en otro momento. Y en esta parte sí quisiera ahondar un poquito más, porque todas las sustancias, ¿sí? Todas las sustancias constituidas por el mismo tipo de átomos, ¿sí? Todas las sustancias que están constituidas por el mismo número de átomos, ¿sí? Nosotros los denominamos elementos, ¿sí? Elementos. Estos elementos nosotros los vamos a encontrar ubicados en nuestra tabla periódica, ¿sí? Estos elementos van a contener, ¿sí? Aquí en la tabla periódica hay ciertos numeritos, ¿sí? Que contienen, por ejemplo, este 48 del cadmio. ¿Qué me está indicando? Me está indicando su número atómico. Ese número atómico me está diciendo el número de protones, ¿sí? Que tiene mi elemento. Me está dando el número de masa. Aquí está el número de masa. Me dice que tiene una masa de 112.40, perdón, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto 142.40 me indica el número de masa, es decir, cuántos protones y cuántos neutrones tengo, ¿sí? Me está indicando también su configuración electrónica. La configuración electrónica no es otra cosa que indicarme cómo están distribuidos los electrones en este átomo, ¿sí? Ahora, la siguiente clase vamos a ver, ¿sí?, cómo es que se acomodaron en la tabla periódica, ¿no? Y ese pues fue el trabajo de, igual, así como ahorita el modelo atómico, bueno, pues el acomodo de estos elementos en la tabla periódica pues surgió a partir de varios investigadores que vieron
ciertas pautas para explicar cómo se constituyeron en tabla periódica hoy en día, ¿no? Pero acuérdense, una sustancia que está constituida por el mismo tipo de átomos es un elemento. O sea, eso no se puede olvidar en la vida, ¿sí? Y esos elementos, pues evidentemente tienen partículas que son los electrones, protones y neutrones. Y bueno, ellos están aquí. Ahora, estos elementos, decíamos ya las primeras clases, ¿sí? Que pueden unirse, ¿sí? Entonces se unen, ya lo habíamos visto, a través de enlaces. Estos enlaces pueden ser enlaces iónicos o enlaces metálicos. Cuando se unen, ¿sí? A través de estos enlaces, veíamos que se forman moléculas. Entonces, aquí en la imagen yo estoy poniendo una molécula, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿cuántos átomos tengo? 1, 2 y 3 átomos. ¿Qué molécula es? Pues yo creo que es el nitrógeno, el amoníaco, por ejemplo, ¿sí? Pero esto es una molécula, es la representación de una molécula en donde aquí tengo, con diferentes colores, los diferentes tipos de átomos que constituyen a esta molécula, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de una molécula, es la mínima representación de un compuesto, ¿sí? Una molécula es la mínima representación de un compuesto que está constituida de átomos, ¿sí? Que se unen para formar, aquí le ponen clusters. El clúster es como una unidad o como, sí, pues denominemos una unidad, ¿sí? Como un agregado, pues, en español sería como un agregado, como un pequeño agregado. Entonces, este es un agregado de una molécula. Aquí, si te das cuenta, la estructura sería un benceno, este es un benceno, este es otro benceno, este es otro benceno, ¿no? Entonces, aquí tengo 1, 2 y 3 moléculas de benceno. Aquí solamente tengo una molécula, pero aquí tengo 1, 2 y 3 moleculitas. Entonces, tengo elementos, tengo moléculas, y el siguiente son los compuestos, ¿sí? ¿Qué es un compuesto? Un compuesto es una sustancia constituida por moléculas de diferentes tipos de átomos que son conocidas como compuestos, ¿sí? Ejemplos de ellos, el agua, el amonio, el dióxido de carbono, peróxido de hidrógeno, carbonato de calcio, no sé, a ver, compuestos que ustedes conozcan, ¿quién me quiere decir? Aquí los escribimos. Compuestos. Metano. El metano. Bueno, voy a escribir la fórmula porque... Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, muy bien. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Este es el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico es el que está en las baterías de los carros. El ácido clorhídrico. Ay. Óxido férrico. El óxido férrico y el óxido ferroso. A ver, después vamos a ver eso. ¿Me dijiste férrico, verdad? Sí. Entonces el férrico es así. Ya, ¿sí? Son algunos ejemplos de compuestos, ¿sí? Ahora, tú me vas a decir, ¿cuál es la diferencia de una molécula? Pues si yo veo que también estos son bencenos, ¿no? La diferencia es que, acuérdate que la molécula es la mínima representación. Es como si yo tuviera, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo ahorita mi jarrita de agua. ¿Sí la ven, verdad? Yo aquí tengo agua. Y dentro de este contenedor tengo N moléculas de agua, ¿sí? N moléculas de agua que constituyen todo esto, ¿sí? Entonces, la mínima representación del compuesto es la molécula. Yo voy a tener contenidas N moléculas, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a escribir aquí, yo voy a tener aquí mi hidrógeno, nada más así como ejemplo, para que nos quede claro,
lo que es el compuesto y lo que es la molécula, porque puede suceder que digas, ay, ¿cómo? ¿Es lo mismo? Aquí voy a tener, puedo tener otra molécula de hidrógeno. Aquí esta es otra, ¿no? Y así puedo escribir muchas moléculas. Ellas están, digamos, enlazadas a través de algo que se llama puente de hidrógeno, ¿no? Hay algo que se llama puente de hidrógeno. Pero tengo N moléculas que están constituyendo, ¿sí?, a la sustancia como tal. Pero cuando yo hablo de un compuesto, es, ¿sí?, el compuesto químico como tal, que es la unión de dos o más átomos que lo constituyen a través de un enlace. Pero la molécula es la mínima representación del compuesto. ¿Estamos? Es la mínima representación del compuesto, para que quede más o menos claro. Entonces, este es mi compuesto y yo voy a tener N moléculas de agua, ¿sí? Entonces, esta parte es importante que la sepan distinguir, porque luego en los exámenes se me confunden, ¿no? Entonces, abusados. Es muy típico que se equivoquen, no es lo mismo un elemento, una molécula y un compuesto, ¿sí? El elemento tiene va a tener el mismo número de, como lo mencionábamos acá, son sustancias que están constituidas por el mismo tipo de átomos, ¿sí? Las moléculas, ¿sí?, son átomos que se unen para formar agregados de átomos denominados moléculas, y estas moléculas son la mínima representación del compuesto, ¿sí? Y el compuesto, ¿sí?, está constituido por diferentes tipos de átomos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, hierro, oxígeno, ¿sí? Y pude haber tenido, por ejemplo, aquí tengo un orgánico, pero pude haber puesto, no sé, por ejemplo, el metanol, ¿no? Un alcohol. Que aunque pareciera que es el mismo grupo funcional, ¿no? Porque aquí está con un metal y este es un radical, ¿no? Entonces, este es un compuesto orgánico, este es un compuesto inorgánico. Hay que empezar a diferenciar esas cosas que tienen que ver con el enlace, ¿no? Veíamos que estos son enlaces iónicos, veíamos que estos son enlaces covalentes y eso hace una gran clasificación. Entonces, con esto me quiero quedar para que no haya ningún problema, ¿ok? Entonces, hay que recordar lo que es elemento, compuesto y al que dije molécula, ¿no? Entonces, esta presentación ya la tienen ustedes sin ningún problema para que la podamos trabajar. Entonces, voy a dejar de presentar esta parte y me voy a ir ahora a este. Ok. Vamos a trabajar un poquito, déjenme presentar la pantalla porque les dije y no la presenté y estoy aquí yo. Acuérdense que esto está en el libro. Ustedes lo pueden ver sin problema. Ok, vamos a trabajar con esto, que tiene que ver con cómo vamos a determinar el número atómico, el número de masa y la masa atómica, ¿sí? Que es lo que a mí me importa en este contexto con ustedes. Entonces, comentaba ya hace tiempo, el número atómico, ¿sí?, se define como el número de protones que tiene el átomo y lo vamos a simbolizar con la letra Z, ¿sí? Entonces, acuérdate, número atómico, ¿sí?, es igual al número de protones. No quiere sombrear. Es que saben que tengo la página abierta desde ayer. Me imagino que es por eso, pero no quiero reiniciarla. Bueno, ya habíamos hablado también, me voy a ir así rapidísimo, que ya lo vimos en la presentación. Ya habíamos visto también lo de las unidades,
o sea, esta tablita también la tenían puesta ustedes, ¿sí? Tenemos la carga del electrón. Bueno, aquí están gramos, ¿eh? Yo se las puse en kilogramos, pero si te vas 3 unidades, es a la menos 31 y 3 unidades a la menos 27, ¿no? Entonces, es lo mismo. La masa relativa también ya se las había puesto, que era 1, 1 y aquí 0. Las cargas y los símbolos, ¿sí? Lo puedes encontrar. Regularmente yo, por ejemplo, ya cuando manejo el electrón siempre pongo una E con su signo menos, ¿no? Entonces, otra cosa importante es el número de masa. Te comentaba que el número de masa es la suma de los protones y los neutrones. Y la vamos a simbolizar con la letra A, ¿sí? Entonces, número de masa es igual a protones más neutrones, ¿sí? Y veíamos, te comentaba hace ratito, que hay una cierta nomenclatura que se usa para representar a los átomos. Entonces, esta nomenclatura es mi elemento X, que puede ser cualquiera, y aquí tenemos a varios de ellos. ¿Tienen a su mano su tabla periódica? Si la tienen a la mano, por favor, utilícenla, ¿sí? Porque vamos a empezar a trabajar. Entonces, este señor que está aquí se llama arsénico, ¿sí? Si tú lo ubicas en la tabla periódica, tiene el número 33 y tiene un número, ¿sí?, de masa de 75. ¿Alguien ya lo pudo ubicar? En su tabla. Recuerden que deben tener su tabla periódica a la mano, porque vamos a estar trabajando mucho con ella. Me voy con el siguiente, nitrógeno. El nitrógeno, su número atómico es 7, es decir, está en la posición número 7 de tabla periódica, y si checas su número de masa es igual a 14. ¿Sí? Y ahorita quiero que me digan algo. Después me voy con el argón, y el argón está en 18, la posición número 18, y el número de masa es 40. Ahora, los que tienen tabla periódica, quiero que me digan si tienen exactamente 75, o 14, o 40. ¿Ya lo identificaron? No me dejen sola, por favor. No, no Sí, tiene profe. ese número. En mi tabla periódica me aparece el 7 arriba y el 14 abajo. Ah, está al revés. Sí, Pero bueno, no pasa pero nada. sí, son las mismas cantidades. Sí. ¿Alguien más ya lo identificó? Aunque esté al revés, no importa, es la nomenclatura. ¿Profesora? ¿Sí? ¿Sí me escucha, profesora? Sí, te escucho. Ah, bueno, en mi caso no llega exactamente al número, está redondeado. Bueno, está con decimales. Ok, tú tienes decimales, perfecto. ¿Algunos otros ya encontraron los decimales? Sí, profesora. Ok, y ahorita vamos a ver por qué hay decimales, ¿sí? Es lo que quería que vieran. O sea, ahorita aquí nada más estoy poniendo número atómico, número de masa. El número atómico es la posición donde está, el número de masa me da la suma de protones y neutrones, que fue lo que ustedes hicieron cuando construyeron su átomo, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué salieron o por qué están esos punto y cachito, no? Si checas, por ejemplo, el oxígeno, vas a encontrar que tiene 15.998 no sé qué. Si te vas al hidrógeno, vas a encontrar 1.007, ¿sí? Si te vas con el cloro, vas a encontrar 35.45, ¿sí? Si te das cuenta, en la masa atómica, en el número de masa que está ahí, ninguno de ellos es número entero. Pero no se preocupen, voy a llegar allá. Nada más ahorita quiero que identifiquen número atómico y número de masa, ¿sí? Y Profesora, ¿sí? ¿Te escucho? es porque es un promedio de los isótopos, ¿no?
Claro, vamos a ver a los isótopos, ¿sí? En la naturaleza, gracias, en la naturaleza en el número de cargas que tiene, ¿sí? Y están distribuidos de diferente manera. Entonces, eso que está en la tabla periódica es un promedio, ¿sí? Es el promedio de la distribución de los isótopos, ¿sí? Que ahorita vamos a ver. Entonces, vámonos adelantando por acá. Yo puedo determinar, por ejemplo, el número de protones, ¿sí? Simplemente aquí del número de masa, despejo, ¿no? El número de protones, que es el número de masa menos los protones. Entonces, aquí hay un ejemplo muy, muy fácil en el libro, en donde, por ejemplo, aquí tengo nitrógeno, ¿no? Como ejemplo, que es el que venía, que tiene 7 protones, 7 neutrones y 7 electrones. La suma, pues 1, 1 y 0. Si yo sumo, ¿sí? Si tengo el número de masa, 7 más 7, 14. Me voy con el argón. Protones, por favor, checa tu tabla periódica. 18, que es la posición, ¿sí? Y neutrones, 22. Y entonces, si yo lo sumo, 18 más 22, me da 40, que es la unidad de la masa atómica, ¿sí? Y así, en el arsénico tengo 33 protones, que es la ubicación, más 42 neutrones, me da 75 unidades de masa atómica. Puede ser unidades de masa atómica o puede ser gramos sobre mol. No he ido a gramos sobre mol porque tengo que explicarles también a Avogadro, ¿no? Pero no me quiero adelantar. Vamos a quedarnos ahorita en las sumas, ¿sí? Y entonces, comentaba, la masa atómica, ¿sí? Es la masa promedio de los átomos de un elemento, ¿sí? Con relación a la masa del carbono. ¿Esto cómo surge? Pues surge porque, como todo, por ejemplo, el metro tiene una unidad de medida que está en el Sistema Internacional de Medidas y tiene un estándar, ¿sí? El volumen tiene un estándar, la longitud tiene un estándar, y pues la masa atómica también tiene un estándar. Y el estándar que se toma para todos los elementos es el carbono, ¿sí? Entonces, a partir del carbono es que se empiezan a sacar todos los demás, las masas promedios. Pero tenemos el estándar del carbono. Por eso, cuando tú veas eso, pues simplemente es porque el carbono fue el estándar de medida, ¿no? Y ya de ahí fueron todos los demás. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho en eso. Lo que yo quiero que trabajemos ahorita es esto, ¿sí? Vamos a trabajar esta pequeña tablita nada más y me voy a ir a mi pizarrón. Esta tablita ya o sea, esto que está aquí, ya ustedes cuando se metan a la página, pues van a tener todos estos ejercicios que quiero que ustedes hagan, que se van a quedar de tarea. Por eso me interesaba mucho que ingresen a la plataforma para que ustedes tengan acceso al libro, ¿sí? No les pido que compren ningún libro, ni que saquen copias, no, ya, el libro ya está, pero nada más ingresen con las credenciales correctas de la universidad, ¿no? Bueno, entonces voy a dejar de compartir y me voy a ir a un pizarrón. Ya se quedó trabado, ¿no? Ahí está. Creo que ahí se ve. Sí. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito con esto. Entonces, acuérdate, vamos a tener nosotros que Z es el número atómico. Y este número atómico me representa el número de protones. ¿Sí? Que es la posición donde se van a encontrar. Voy a tener, ¿sí? Acuérdate que voy a tener A
A va a ser igual al número de masa. Y si digo que es igual al número de masa, va a ser igual al número de protones más el número de neutrones, ¿sí? Así yo lo voy a representar. En el libro ponen P y N, pero bueno, yo aprendí así. Hay también libros que... ¿Y por qué le pongo neutrón cero? Porque acuérdense que la carga de neutrón es cero, ¿no? Hay libros que lo vas a encontrar como más menos, ¿sí? O, bueno, yo le pongo cero. Protón, pues porque es la carga positiva, ¿no? Entonces, el número de masa es la suma de los protones y la suma de los neutrones, ¿sí? Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, representado X como ZA, número de atómico y el número de masa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo al cloro, el cloro me dicen que tengo, lo checo en la tabla, aquí me dice la tabla que tengo 17 y 35, ¿sí? Entonces me dice que Z es igual a 35, pero yo sé que esto es igual también al número de protones, ¿cierto? Y me dice que A es igual a los protones más los neutrones, ¿cierto? Entonces, yo necesito determinar el número de protones. La tabla me dice, uy, no está mi borrador. Aquí en la tablita me ponen el cloro, Z, A, mi protón, mi neutrón y mis electrones, ¿sí? Entonces, ¿Z cuánto vale? En el caso del cloro, en el caso del cloro me dicen que es 17, y aquí me dicen que es 35. ¿Cuántos protones tengo? 17, ¿no? ¿Cuántos neutrones voy a tener? Decíamos que para calcular el número de neutrones, yo voy a tener, que aquí lo despejo, va a ser igual a A, ¿sí? Menos los protones. ¿Cuánto vale A? 35. Menos mis protones, que son 17, ¿no? ¿Y esto cuánto me da? 35 menos 17, ¿sí? ¿Cuánto es? A ver, ayúdenme rapidísimo. 18. 18, ¿sale? 18. Y mis protones son igual a mis números de electrones, ¿no? Ay. ¿Ya vieron? Entonces, así es como tengo que llenar mi tablita. Si te das cuenta, aquí nada más es una suma y una resta. Y los protones pues son igual a los electrones. Y se acabó. No hay más. Entonces, esta tablita está en el libro. Nada más es cuestión de irla llenando para ir avanzando. ¿Vale? Entonces, en el libro vienen varios ejercicios. Entonces, sí me gustaría que los fueran haciendo y que los fueran identificando en la tabla periódica. ¿Sí? Nada más se van auxiliando de... Bueno, y creo que la tabla te viene todo, ¿no? Te viene el magnesio, que está a 24, protones es 12, entonces el número de protones es igual a Z, y luego calculas los neutrones y los electrones y ahí te vas. Es muy fácil. No me voy a ir mucho, sino que les voy a pedir que ustedes lo trabajen para que vayamos avanzando. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. ¿No? Ninguna. A ver, dime. Ninguna. ¿No? Ah, perdón. Ok. Entonces, los ejercicios que voy a ir dejando es para que lo
lo trabajen ustedes en el libro, ¿sí? Lo trabajen en el libro y vayamos avanzando, porque si no, yo te lo pongo aquí en el pizarrón y luego te lo tienes que copiar. Entonces es más fácil si trabajamos así en el libro, ya nada más te voy a decir tarea tal, actividad fulana de tal, y ya pues tú la trabajas fácilmente, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, para que se haga más fácil y más ágil el trabajo, ¿no? Les voy a ir generando en algunos momentos hojas de cálculo, en donde lo vamos a trabajar aquí en clase, pero bueno, ahorita vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, no es muy complicado. Voy a borrar porque me quiero pasar a cómo calculamos la masa promedio de un átomo, ¿no? Con respecto al número de protón, al número de isótopos, o qué es un isótopo, ¿sí? Entonces, pero antes de eso, me quiero ir a una, bueno, lo que ustedes terminan, vayan haciendo lo de la tablita. Que no tienen el libro, ¿verdad? ¿Alguien ya pudo entrar? A ver. Espere. Bueno, no me importa, espérenme tantito, me voy a regresar por acá y me voy a ir a isótopos. Criaturas. Ahí estamos. Espérenme. En notas, ya ayer también les estuve, lo único que les voy a pedir, y eso pues ya va a depender mucho de ustedes, muchachos, todas las páginas, todas las ligas que yo les estoy poniendo en las clases, sí es importante que las revisen, porque les va a ayudar muchísimo a entender algunos conceptos, repasar desde tu casa. Entonces sí los invito a que los hagan, por favor, para que pues sea mucho más fácil el aprendizaje, ¿no? Bueno, entonces dejen mirar Ayer metí uno que se llama, bueno, metí varios. Entonces les voy a pedir que los revisen. Hay una página ahí, bueno, en las notas, que se llama Isótopos. Se llama Isótopos, hay otro que se dice Videos de átomo, isótopos y varios. También les recomiendo que lo vean. Déjenme presentar ahorita esto que vamos a trabajar. Igual les pongo la liga ahorita. Y aquí les voy a pedir que se incorporen, por favor. Esto tiene que ver con los isótopos y la masa atómica. Entonces ya estoy en la página. Ok, ya estamos todos en la página, ¿verdad? Déjenme, les pongo la liga. Sorry. Ok. También les pongo la liga. De todos modos, esta liga está ya en las notas de la clase. No, espérenme, les mandé otro que no era. Les puse el institucional, perdón. Espérenme, ahorita les pongo esto. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ahí estamos, criaturas. Bien. Estamos con los isótopos. ¿Qué son los isótopos? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de prácticamente de un isótopo, ¿sí? Aquí voy a ir al libro donde estamos. No, acá, en esta parte de acá. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros básicamente de un isótopo, el isótopo es cuando hay una variación, ¿sí?
del número, ¿sí? O sea, hay una masa que es diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dicen isótopos y sus aplicaciones. Cuando yo tengo un átomo, ¿sí? Supongamos que vamos a hablar, no sé, del carbono, que ya es un elemento que hemos estado hablando en las clases anteriores, ¿no? Yo puedo tener carbono grafítico y carbono diamante, ¿sí? Sus características son completamente diferentes, evidentemente porque crecieron en ambientes diferentes, pero al final de cuentas sigue siendo el mismo elemento, va a tener el mismo número atómico, ¿sí? Es decir, van a tener la misma posición en la tabla periódica, pero van a diferir en una cosa, en el número de masa, ¿sí? Y el número de masa, si tú te acuerdas lo que veíamos ahorita en el pizarrón, es que el número de masa es la suma de los protones más los neutrones. Y entonces ahí es que hay una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia porque voy a tener el mismo número de protones, pero evidentemente de neutrones, ¿no? Uno de los ejemplos más importantes es el del hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, yo tengo el hidrógeno 1, ¿sí? Que le llamo, o le llaman el protio, ¿sí? Que es 1,1, ¿sí? Tengo el deuterio, que tiene un número atómico, pero el número de masa 2, ¿sí? Y tengo un isótopo denominado tritio, que tiene su número atómico 1, pero su número de masa 3. Ahora, ellos comentaba que en la naturaleza se van a encontrar evidentemente en mayor o menor proporción. Un hecho, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, sí existen sus 3 isótopos, pero evidentemente hay uno que permanece o prevalece más en la naturaleza, que es el caso del hidrógeno, ¿sí? El protio. Difícilmente encontramos deuterio, y sí lo hay, ¿no? Por ejemplo, hay varios estudios cuando hacemos estudios de resonancia magnética nuclear que te dicen, oye, trabaja con agua deuterada, ¿no? Porque yo quiero ver a los hidrógenos y entonces a mí me conviene trabajar con agua deuterada, pero pues es muy caro. ¿Por qué? Porque casi no existe en la naturaleza, ¿sí? En el caso del carbono, el diamante, pues es mucho más fácil y más abundante el grafito, como tal, carbono 12, que el carbono 70, ¿no? Que es muy difícil de encontrar. Entonces, en ese tipo de cuestiones es donde hay mayor o menor abundancia con respecto de ellos, ¿no? Y bueno, yo les voy a dejar aquí a ustedes que lean las aplicaciones de los isótopos en el área médica, por ejemplo, donde se utilizan en el área de agricultura, porque no solamente en el área de medicina, ¿no? Hay bastante aplicación de los isótopos radioactivos, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto, ya diciendo lo que es un isótopo, que tiene el mismo número atómico, pero diferente masa, pues nos vamos a esta parte, ¿sí? Entonces, yo cuando hablo del átomo como tal, pues aquí yo tengo un hidrógeno, ¿sí? Que es el hidrógeno estable como tal, tiene una masa de 1, ¿sí? Si me voy a su número de masa, aquí me dice que es 1.0783, que es lo que te decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un neutrón de más, evidentemente yo voy a tener ya, voy a poner aquí la abundancia de naturaleza, voy a regresar Por ejemplo, si yo hablo del hidrógeno 1, ¿sí? Como tal, un hidrógeno con una, su naturaleza en la abundancia, comentaba, es de 99.98%, ¿sí? Es el isótopo que se encuentra en mayor proporción. Si yo le pongo, ¿sí? Otro neutrón, o le pongo un neutrón, este hidrógeno 2 que decíamos, fíjate cuál es la abundancia en la naturaleza. Es muy pequeñita. Ahora, si me voy y le pongo otro, que es el 3, para empezar es sumamente inestable y pues ya casi no hay, o sea, es muy poquitito, ¿sí? Entonces, en este contexto, pues ve la masa, pues, simplemente no es posible, ¿no? Ay, hasta de verlo siento feo. Entonces,
no es posible. Me voy a ir, por ejemplo, al carbono ahora, ¿sí? El carbono, si tú te das cuenta, el carbono como tal, número atómico 12, que habíamos hablado, si yo le pongo un neutrón más, se convierta en carbono 13, ve la abundancia, es del 1.07. Ahora, si le pongo un neutrón más, que es el 14, para empezar es inestable y sí existe en la naturaleza, pero solamente hay trazas. Cuando hablo de trazas, es que no se ha podido identificar la cantidad de ese elemento. Entonces decimos, hay trazas del elemento. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Por qué? Porque los equipos no han sido capaces de detectarlo o de determinar cuánto en porcentaje hay. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una determinación composicional, voy a decir, tengo 12% o tengo tanto por ciento de este elemento y trazas de fulano, sutano, mengano. Checa un medicamento, por ejemplo, ahora que estás en tu casa, no, creo que los medicamentos no, porque es en los reactivos. Pero ahorita les enseño un ejemplo de lo que significa una traza, ¿no? Pero bueno, y así como esto, podemos ir haciendo varios ejercicios de, le voy a quitar esto porque siento que, de la inestabilidad. Entonces, ve cómo el número de masa cambia cuando le voy quitando o poniendo neutrones, porque acuérdate que el número de masa es la suma de los protones más los neutrones. Evidentemente, esta abundancia está asociada a cómo se encuentra distribuido en el espacio, ¿no? Y así como esto puedo jugar con toda la tabla periódica que te puedas imaginar, ¿sí? Ahora, aquí vamos a hacer un ejercicio, aquí puedo ir mezclando, ¿sí? Por ejemplo, un hidrógeno. Entonces, me da la composición de 1, 1, ¿sí? De cómo voy a ir colocando, cómo es la distribución, ¿sí? Evidentemente se da mayor la distribución de este porque acuérdate que este tiene mayor abundancia en la naturaleza con respecto a otro, ¿no? Ahí se van 50-50. Y pues así, yo puedo ir haciendo mezclas de isótopos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo pueden ir ustedes trabajando, lo pueden ir explorando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí está de otra manera la naturaleza de ellos. Aquí me pone el ejemplo de la distribución que se encuentra de este átomo en la naturaleza. O sea, es impresionante, ¿sí? Entonces, permítanme un momentito porque alguien está, no sé quién habla, pero permítanme tantito, voy a contestar. ¿Pueden empezar a trabajar? ¿Ya pudieron entrar a la plataforma? Sí, profe. Ok, les doy 2 minutitos para que empiecen a trabajar, ¿sí? Y regreso con ustedes en 2 minutitos, ¿sale?
¿Cómo van, chicos? ¿Alguien quiere presentar su pantalla? Profa, mi internet está algo lento y no me carga la plataforma, pero yo creo voy a intentar más al rato. Ok. ¿Alguien más? ¿Ya pudieron ver la distribución? ¿Alguien quiere presentar su pantalla? No se me amontonen, ¿eh? No se amontonen, criaturas. Voy a hacer por dedazo, ¿eh? A ver, alguien que me caiga bien. Efren, ¿ahí andas? Efren. No me digan que se conectan y se van. Efren, da señales de vida. Oh my God. Diego. ¿Puedo yo presentarla? Sí, adelante, Diego. Ya voy. Ah, déjame, yo dejo de presentar. Igual creo que si yo comparto se quita su presentación. Ah, adelante. Ok, ¿ya se ve? No, creo que no. Ah, ya. No. Bueno, yo no sé, decidí jugar con el flúor y empecé a notar algo curioso de que si aumentaba el número de neutrones y también si los disminuía, en ningún punto me marcaba pues, algún isótopo, cosa que con los demás sí, no sé, aumentaba uno y ya me marcaba uno y ya podía aumentar hasta 2 neutrones, ¿no? Antes de que se volviera inestable. Pero en el caso del flúor, ¿no? Y pues ya con la otra, lo que pues acaba de casi de confirmar es, bueno, no sé si sea tan pequeño el porcentaje de isótopos que ni siquiera los marque o es que no haya isótopos para este elemento. No sé si me pudiese como iluminar en este aspecto. En ese sentido, por ejemplo, es importante lo que acabas de mencionar. O sea, no todos tienen la gracia de tener un isótopo, ¿sí? Entonces, esta parte que mencionas y que encontraste es interesante, ¿no? Porque no todos los elementos tienen un isótopo como tal, entonces están al 100% en la naturaleza, ¿sí? Entonces, esto que encontraste sí es bueno. Por eso me gusta que ustedes interaccionen porque lo hacen con otros elementos, ¿sí? Entonces, el flúor es uno de ellos, no tiene isótopos. ¿Vale? Ya, entonces eso me pareció bastante curioso porque pues de ahí en fuera los demás pues te marcan, ¿no? Y será mínimo, pero pues tiene. Y ahí anda. Y es en la naturaleza, ¿no? Algunos son un poco más, pero pues en otro, por ejemplo, el sodio. Sí, tampoco. Pero fue lo que me pareció curioso porque en eso estaba jugando con el carbono y le ponía y ya. Después de unos cuantos se volvía inestable, pero ahí está. Pero pues ese nada, y dije, bueno, a lo mejor para abajo y tampoco. Y ya fue lo que me había llamado la atención. Sí, muy bien, muy buena observación, ¿sí? Muy bien, Diego. Bueno, pues vamos a calcular. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu pantalla. Te lo agradezco. Y vamos a terminar la clase de hoy. ¿Cómo es que calculamos ahora o sea, cómo calculo el número de masa? Pues es muy fácil, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de cómo calculamos la masa promedio de dos elementos, ¿sí? O de varios, o sea, de un isótopo que tiene diferentes abundancias en la naturaleza, ¿sí? Bueno, entonces, eso igual, déjenme lo pongo acá.
lo vamos a hacer con respecto a... Ay, ¿dónde estoy? Número de masa. Bueno, no importa, lo voy a hacer yo acá en el pizarrón y ya después les enseño. Ok, bueno, entonces lo vamos a poner... Entonces, ¿cómo se calcula? Pues bueno, la abundancia la han encontrado reportada en... Vamos a ver que hay ciertos equipos en donde podemos identificar la cantidad que tenemos de ellos, ¿no? O sea, sí se puede determinar, sí lo podemos medir. Entonces vamos con el cloro, ¿sí? El cloro 17 y es 35, ¿no? Entonces yo voy a tener cloro 35, pero también me voy a encontrar en la naturaleza al cloro 37. Es decir, el cloro tiene dos isótopos. En la naturaleza, por abundancia, ¿sí? En abundancia, yo voy a tener, ay, creo que lo dibujé medio mal. Voy a poner aquí átomo, y aquí voy a poner porcentaje de abundancia, que sea más fácil. Entonces voy a tener al cloro, que es 17, tengo 35, y voy a tener a mi cloro 17, 37, tiene dos isótopos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el primero, que es el 35, que digamos que es el más abundante, tiene el 75.77, bueno, ya no le pongo por ciento porque ya está acá arriba, ¿no? 75.77, y el 37 tiene el 24.33. Si sumamos estos dos me dan el 100%, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago? Pues muy fácil. O sea, si yo quiero determinar la masa atómica, que es lo que estaban haciendo en el programita, ¿sí? Tengo que multiplicar mi 35 por la abundancia, pero esta abundancia, como la tengo en porcentaje, le quito el porcentaje, lo divido entre 100. Entonces sería 0.7577 más 37 por 0.2433. Y si hacemos esta operación, por favor, díganme cuánto da. ¿Ya les dio? ¿Cuánto les da, chiquillos? 32. Ay, no escuché, perdón. 35.52. ¿Alguien le dio diferente del punto 52? ¿Tomaron todas las cifras significativas? Punto 5216. ¿Alguien tiene otro diferente? ¿No? Ahí me dio punto 48, pero es porque puse 0.2423, porque no es, para que dé 100% tenía que ser 23, no 33. Ahí nomás hay que tener cuidado con las cifras significativas, ¿no? Pero de alguna manera lo que estamos tomando en cuenta es que, fíjate, ya este de aquí es el número, ay, aquí lo puse mal, atómico, ¿ok? Es el número atómico, número de protones. Pero el número de masa o la masa atómica no es otra cosa que la suma del promedio de los isótopos de los elementos. ¿Ya viste? Entonces, muy fácil. Hay libros que te manejan 35 por esto, o sea, ya después lo multiplican o lo dividen por 100. Lo dividen entre 100.
Ya esto lo dividen entre 100. Yo la verdad ya nada más lo hago así y lo pongo directamente para que se haga un poquito más fácil. Entonces, de esta manera es como nosotros calculamos la masa atómica de los elementos, que es lo que está en tu tabla periódica, ¿sí? ¿Qué es lo que está en tu tabla periódica? Entonces, yo antes decía, ¿por qué tiene tantos numeritos, no? Pues porque evidentemente hay varios isótopos. Por ejemplo, en el oxígeno tenemos oxígeno, que hay oxígeno 15, 16, 17. ¿Sí? Entonces, la suma de esos 3 isótopos, pues te da la mezcla D. ¿Ok? Entonces, no está nada difícil, está fácil. ¿Ok? ¿Alguna duda para calcular masa atómica? Espero que no. Bueno, les voy a enseñar ahora sí la actividad. Espérenme. Aquí estamos. Conceptos del libro. Otra vez está en isótopos. Aquí está. Lo que hicimos es esto, ahorita. Oye. Aquí tenemos ejemplos del carbono. Vean, tengo carbono 12, 13 y 14. Aquí está la abundancia. Y ¿se acuerdan que vimos en el simulador que teníamos que este era inestable, ¿no? El de 14 ya. El criptón, fíjate cuántos isótopos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos a la plata, el oxígeno que te comentaba, 16, 17, 18. Evidentemente el que más tenemos es el 16, ¿no? Que es el más abundante. Y bueno, les voy a pedir que de tarea hagan estos ejercicios. Se van a quedar de ejercicios estos que están aquí, junto con estos otros. Es 1, 2, 3 tablitas, junto con esta. Una de dos, lo pueden hacer así a mano en su libreta o pueden generar una hoja de cálculo, como ustedes quieran, ¿sí? A mí me gusta más que lo hagan a mano, porque así se les va quedando, pero pues ya es decisión de ustedes. De aquí pues vienen algunos ejemplos de páginas que yo también les puse, pero la actividad sería que ustedes realicen esto para que lo trabajen en casa, que los que no tengan ahorita acceso a la página, por favor que se metan a la página para revisarla y puedan interaccionar y puedan observar esto que Diego nos enseñó, que está muy, muy interesante. Y la otra tarea, más bien esta es una lectura, te comentaba que pues el leer siempre es importante, ¿no? Y más en estos tiempos. Entonces, lo que quiero que lean es esto, dice, aplicaciones de los isótopos radioactivos. Entonces, está muy interesante. Vienen aplicaciones médicas, viene cómo se han aplicado en la agricultura y la alimentación, ¿sí? ¿Por qué es importante? Viene sobre aplicaciones medioambientales, aplicaciones industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un muy pequeñito y bueno, quiero que lo lean y vamos a hacer una pequeña mesa de trabajo redonda con respecto a estos temas, ¿no? La siguiente sesión. Entonces, sí es importante que ustedes lo lean para que podamos platicar, pero de verdad, porque como que veo que no hablan, o no sé si es porque es lunes, o no lo sé, pero sí me gustaría que participaran un poquito más en la clase, ¿no? Yo no les digo que abran sus cámaras, pero pues que hablen, ¿sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok.
Ok, entonces ya nada más por último les quiero enseñar aquí de las notas. Les dejé la página, déjenme, les comparto y con esto vamos a ir terminando. Pero ya depende, ya es mucho trabajo de ustedes, muchachos, mucho trabajo de ustedes. Yo ya no puedo obligarlos, ya es una cuestión muy personal, pero Profesora, sí te escucho. igual va a poner la asignación en Teams, ¿verdad? Sí, todo lo voy a poner en Teams. O sea, ahorita les digo, pero la asignación se las tengo que poner para que, bueno, pues ya esté aquí mismo, ¿no? Miren, aquí está la de isótopos, que fue la que acabamos de ver. Aquí viene una de videos de átomo, isótopo y varios. Esta página es la página de Khan Academy y está muy bonita porque viene desde el átomo, el isótopo, la masa atómica y de manera muy general todo lo que hemos visto. Entonces me gustaría mucho que lo vieran. Khan Academic es una página, la verdad que a mí me gusta mucho. Entonces, es como un resumen de todo lo que es el átomo, los isótopos, la masa atómica, y vienen algunos ejercicios. Está muy bonito. Aquí viene, aquí están los dos libros, el libro de química, y vean, ahí está el link, pero el link te dirige a bibliotecas. Entonces, cuando tú le piques y le des el link, te va a llevar a la biblioteca. Entonces, por eso es importante que hagas tu registro, ¿sí? Este es el otro libro, que es el trabajo en clase. Prácticamente es el mismo libro, es el mismo autor, nada más que creo que en el segundo que yo le puse trabajo en clase es el que mejoró, ¿sí? Pero es el mismo autor. Aquí viene la masa atómica. También esta página está súper, súper bonita de cómo calcular la masa atómica. Si quieren, ahorita la vemos. Es que me dirige a otra página, ahorita la vemos. Y esta otra página es muy padre, se llama Hyperphysics. En Hyperphysics no solamente ves química, ves cualquier otro tema. Tiene como mapas mentales, y estos mapas mentales pues te llevan a muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces quiero terminar con masa atómica, enseñándole estas dos páginas. Nada más déjenme dejar de compartir esta pantalla para irme a la otra. Déjenme ver. Estoy aquí. Bueno, se están abriendo. Es que me abre dos ventanas. Esta de WikiHow, está súper padre porque tú le das ahí lo que quieras. Si yo leí, por ejemplo, cómo calcular la masa atómica, ¿no? Entonces, viene igual todo lo de los pesos atómicos. Viene así el método, ¿no? De cómo encontrar las masas atómicas en la tabla periódica. Por ejemplo, la plata, o sea, ¿por qué tiene 107.8682, ¿no? O sea, como ¿por qué? Perdón por los comerciales, pero pues la página es así. Entonces, aquí viene el carbono, ¿no? 6 protones, ya lo habíamos visto, 6 neutrones, y pues la suma me da 12 de masa atómica, que es lo que habíamos visto al principio de la clase. Pero, ¿qué pasa con la masa atómica relativa, o sea, el peso atómico? ¿Por qué? Pues porque tiene, evidentemente, isótopos, ¿no? Aquí no ponen al 14, porque ya vimos que el 14 es muy inestable, ¿no? Entonces, ya vimos que su abundancia es del 99 del carbono 12 y carbono 13, 1. Entonces, hacen lo que les enseñé, multiplicas el número atómico, perdón, el número de protones por la abundancia y pues te da, en este caso, 12.01, ¿no? Que es lo que tenemos. Si checas el carbono, no está como 12 exacto. Aquí tomaron menos cifras significativas. Entonces, el número aquí de cifras significativas
va a depender del número de cifras que tú tengas o el número de cifras significativas en la abundancia. Esa es otra cosa importante, ¿sí? Y bueno, pues aquí vienen más, ¿no? Cómo encontrar el número de protones y neutrones, cómo calcular la masa, convertir de gramos a moles. O sea, es una página que te va a ayudar mucho en el curso, porque son algunos de los temas que vamos a ver. Entonces, pues aprovechen todo esto que tienen ahorita ustedes a su disposición. La otra página que también está súper interesante es esta, la de Hyperphysics. Hyperphysics, tú le puedes dar aquí, por ejemplo, yo le di ayer química, ¿no? Entonces le digo, quiero ver química. Entonces me lleva a la química, ¿no? Todos los diferentes tipos de química, la química nuclear, orgánica, bioquímica, los estados de la materia, reacciones. Y ahorita que estamos viendo, pues estamos viendo átomos y elementos. Entonces, ¿qué hago? Pues le doy átomos y elementos y pues me lleva a lo que vimos hoy. El símbolo, el número másico, el número de protones, la abundancia de los elementos en la corteza terrestre, ¿sí? O sea, cuánto hay de cada uno de ellos. No lo sé, me puedo ir regresando a química, por ejemplo, y me voy a estructura atómica, ¿no? Que también ya vimos estructura atómica. Y entonces me manda a todo esto que también ya de alguna manera hemos visto. Por ejemplo, ahorita estamos viendo, ahí donde estoy, estructura atómica, ¿no? Alguien me la dio. Número cuántico, que es lo que también vamos a ver la siguiente semana, la tabla periódica, etcétera, etcétera. Entonces, sí es de alguna manera interesante. Aquí vimos ya, hoy también vimos compuestos y moléculas, si te acuerdas. Entonces, ¿qué es un compuesto? ¿Qué es una molécula? Compuestos orgánicos, inorgánicos. Entonces, si a lo mejor te cuesta un poquito de trabajo, digo, pues valdría la pena, ¿no? Enlace, que también ya vimos enlace. Nos vamos con enlace y viene enlace iónico, covalente, la hibridación, compuestos y moléculas. Entonces, creo que son páginas que vale la pena que las integres junto con los libros. Yo soy de la idea que siempre hay que trabajar el libro con este tipo de páginas. Tenemos páginas que son de ayuda, páginas de libros ahorita y de simulación. Entonces sí me gustaría que combinaras todo esto para que el aprendizaje fuera más significativo. En mi caso voy a tratar de hacer todo lo posible porque la materia sea, que la puedas entender con mucha facilidad, ¿no? Entonces, espero que no haya problema, que de alguna manera ustedes aprovechen la materia y que participen porque los veo muy callados, ¿sale? Bueno, ¿dudas o preguntas? ¿Dudas? No, profe. No, profesora. No, profe. ¿No? ¿Seguros?